usar. Great, thank you, Sarah. Hi, everyone. We're going to start with a review of the infograph of how coffee works. We have some of your classmates here, and the idea is that we can review the infograph. Full transparency, I am not a coffee expert. I am not an agronomist, but I've spent last couple of years working in coffee, so we're going to try to do a review of how coffee works, focused in El Salvador, focused in Central America. Coffee works very differently in Africa. Colombia has different harvest seasons, but we're going to focus our conversation in El Salvador and in Central America. So for your classmates who are in the class, please send us questions if you have them in the text box. We'll keep an eye out for those. And also your classmates who are watching the video, if you have any questions after you watch this, please message me on WhatsApp. Please send me an email. It is very important. I was saying before we started recording, switch to Spanish for a little bit. Es bien importante, hay algunos términos claves. No vamos a ser expertos cuando hablemos con las productoras. Sabemos, no podemos volvernos expertos en un par de meses. Pero vamos a estar en reuniones de trabajo con productoras de café y con gente de la industria de café que sí espera que por lo menos conozcamos lo básico del café. Y para eso es esta sesión de review. Entonces empezamos. Bueno, vamos a empezar acá con How Coffee Works, hablando de El Salvador, ¿verdad? En El Salvador, el café tiene una cosecha al año. Es el caso en Centroamérica también. En Colombia, por ejemplo, hay cosechas de café todo el año. Usualmente la temporada de cosecha es y esto está muy afectado por el cambio climático, pero usualmente la temporada de cosecha es noviembre, diciembre, enero. Cuando digo temporada de cosecha, quiere decir que es cuando las personas en la finca están cortando el café, están procesando el café. Sin embargo, a pesar de que es un cultivo de una cosecha al año, se realiza mucho trabajo durante todo el año, ¿verdad? En mantenimiento, en inversión de renovación. En el caso de El Salvador, pues hay inversión en seguridad para que la finca se mantenga segura. Entonces, hay mucha inversión detrás del café. And I'm going to switch back and forth between English and Spanish. I'm sorry about that. Okay, so with growing, right? Hay dos especies de café. There's two species of coffee. So when we think about like the coffee, of course, comes from a tree, right? It's a coffee tree. You can see it there. It's a tree. It has leaves. It has flowers. Each flower becomes a coffee bean. Within each, a coffee cherry, I'm sorry. Within each coffee, and you see it here, each flower becomes a coffee cherry. And within each coffee cherry, what we will end up with is the coffee bean. When we visit a coffee farm, and I'm really hoping that at least with the Ascend students in El Salvador, we can visit a coffee farm, you will see the cherry. You will see how you can like eat a coffee cherry and then how you can like have the coffee beans inside. So it starts with the cherry, right? And then you have two species of coffee, Café Arabica y Café Robusta. What's the difference? All of the specialty coffee, when you're talking to your coffee farmers, all of them will be producers of coffee Arabica. Café Robusta is mostly produced in Brazil, although that changes. Brazil is becoming now a producer of Arabica coffee as well and of high quality coffee as well. But Café Robusta is more known for the type of coffee that will end up in your instant coffee, not known as like high quality coffee. So when you hear, you might have bought a bag of coffee that says, ay, solamente café Arabica, only café Arabica. What that means is that it's the coffee that's known as a specialty coffee, right? High quality coffee, like it says here, more complex, more balanced flavor. It has slightly less caffeine, but it's considered like the high quality coffee. So that's your coffee Arabica. And then Café Robusta is more known for like less quality coffee. You wouldn't pay it as much. It would end up in like your pods of, like Nescafe pods, those machines that you have, or your Keurig machines. So this is very important that when you're talking to your farmers, all of them will be producers of Café Arabica. Now within Café Arabica, and we have different varietals of coffee.
And this would be like your varietals of, I don't know, I wish Peter was here. Peter's an expert in wine as well. But ahí tenemos variedades like Pacamara, like Bourbon. So different varietals within that coffee Arabica, different flavor profiles, different qualities, different cupping scores. So within that, within Café Arabica, you will see different varietals, right? So I would say that from the species and varietals, that's pretty much what you need to know. Pueden googlear un poquito sobre Café Arabica and Café Robusta and different varietals, but at a very high level, that's what you need to know. Okay, so we're moving towards picking, right? So the coffee tree is blooming, like it's full of cherries. Very rarely would you see a branch when all of the cherries would be red at the same time. So they become, and I'm missing the word in English, they become ripe at different rates. So you have a branch of coffee, like here you will see, and it will not all be red, right? Some of them will be green, some of them will be like slightly reddish, some of them will be like very red. So you, in order to like have the highest quality of coffee, you need to pick the coffee cherries when they are at their almost like Christmas red. So that's really important. So what's the difference in picking and why does it make a difference? So here we can see there's selective picking and there's strip picking. So when you do selective picking, cuando se escoge selectivamente, and this is why it takes so much time and so much money to pay your workers so that they don't hurt your coffee plant. Un cortador inexperto puede dañar la planta de café. It can hurt your plant. It can make you have to spend more money in investing in renewing the plant. So you have to train your pickers so that they know which color they have to pick of coffee for the highest quality of coffee. If you strip the branch, if you just pull it, then you will not get only ripe cherries, and that will affect the quality of the coffee that you drink. So in El Salvador y en Centroamérica, like it says here, most berries are handpicked by workers, by people that have been trained. It is also not done in the same wave. So here's another thing. When someone sells you a coffee, a bag of coffee, and they tell you it's coffee de stricta altura, strict altitude of coffee, or they'll tell you that it's all Café Pacamara, all high quality. There's a caveat behind that, right? You have to see, because this can be a farm that it's in a high altitude. This can be a farm that has very good varietals of coffee, but when you do multiple waves of picking, there's a wave that's called la primera, the first wave. When it's the cherries that are the reddest, the highest quality, the ones that you know will give you the best flavor in your coffee, and then you do multiple waves, right? Towards the end, perhaps there are some beans that did not become ripe. They stayed green, they didn't become ripe. That coffee is not wasted. That coffee will still be processed, roasted, and sold, often in a local market. Often when you find a bag of coffee that's really, really cheap, it's a coffee that, yes, it can come from a very good farm, a farm with good reputation, very well known, but it will not be café de primera or de segunda, or often even from like the third wave. It will be coffee that perhaps was not considered to meet the parameters to be exported. So there's caveats behind altitude, there's caveats behind the farm that you will buy coffee from, and this is stuff that you guys will learn more from as you start working with farmers. So when you're working with your farmer, they will talk about multiple ways, like who buys your café de primera? More likely, more often than not, it will be like someone from another country. It will be exported. Now with the pandemic, there's a lot of café de primera, first wave, that stayed here in the country, which I think it's important that locally we become used to drinking high quality coffee so that we know the value behind it and all the money that needs to be spent in growing this coffee. So talking about like money that's spent, think about all the money that requires all that selective picking, all those labor hours that you have to pay your pickers. So if the farmer doesn't get paid enough money, they cannot pay their workers enough money. And these are the women, the children that we see who like work in the coffee farms, las cortadoras, los cortadores.
There's people that like migrate. Costa Rica es un caso bien particular. There's a lot of Nicaragua farm workers that migrate to Costa Rica because they pay better rates to pick their coffees. Now with the pandemic and with restrictions, Costa Rica farmers are thinking, well, what do I do if my pickers can't come to Costa Rica? If they can't cross the border, how do I hire? It's more costly to hire Costa Rican pickers than, so it's very expensive to do selective picking, and the market does not always pay for that. So that's all the farmers that you work with do selective picking. Countries like Brazil have machines. Hay fincas muy grandes en Brasil donde es una máquina la que corta el café y hace una pasada, y eso por supuesto reduce el costo. Eso hace a Brasil muy competitivo en costo. Su costo de producción es muy bajo y a veces los precios que recibe son los mismos que un café producido en El Salvador. So that's a disadvantage in itself, right? And a lot of questions will be, well, why can't farmers in El Salvador buy machines and then just pick their coffees with machines rather than labor? Well, that comes with a set of socioeconomic challenges, right? Like you just want to pay the families. It's how it's always been done. There's a tradition. También hay problemas en el terreno. Aquí no tenemos fincas planitas donde podamos usar este tipo de maquinaria. And also, how do you invest in machines when the prices that you are getting are so low, right? So all of these challenges we'll think about as we talk to our farmers. All right, so and then I want to stop there. Sarah or anyone, does anyone have any questions? I know that questions will come up as we work on this, but hopefully this can be a very high-level discussion of how coffee works. So I think Ariela is joining right now. Hola, Ariela. Hola, I'm so sorry I'm late. Estaba en otra clase and the professor kept us late presenting. That's fine. So we started with growing and picking, but we'll share the recording. So we're just going to move, but feel free to stop me if like something doesn't make sense. Estoy hablando entre inglés y español porque hay unos términos que es bien importante que los conozcamos en español. Entonces, acabamos de cerrar con selective picking. Hablábamos de los retos de la mano de obra, de que hay que invertir mucho en mano de obra y que hay retos en los precios que se reciben de café. Okay, so once you have the coffee cherries, once you've done your selective picking and you have your coffee cherries, they're all, like Christmas red, they've been picked at the correct stage of ripeness. More often than not, you still do another round of sorting. So you would see at the farms workers with a lot of coffee cherries, and they will be like sorting, right? Sorting como sacando el café que tal vez se cortó y no estaba completamente maduro. Esto es clave también entrenando a los cortadores. Muchas productoras puede que les mencionen el problema de la migración. Hay mucha mano de obra que trabajaba en café que está emigrando, emigrando a la ciudad, emigrando a otros países, porque simplemente no hay suficiente pago en café para quedarse trabajando en eso. Ok, entonces seguimos ahora con el processing y vamos a mantenerlo también como que a muy alto nivel, la diferencia entre el dry processing y el wet processing. Está el dry milling, que es el beneficiado seco, y está el wet milling, que es el beneficiado húmedo. Cuando hablamos de beneficiado, y esta es una palabra bien importante que tenemos que manejar también al hablar con nuestros productores, beneficiado es el procesamiento del café, ¿verdad? Entonces, son dos procesos diferentes que los expertos dirán, bueno, que dan sabores diferentes, que dan resultados diferentes, pero vamos a hablar un poquito de estos. En el beneficiado seco, bueno, empezamos con el beneficiado húmedo tal vez. En el beneficiado húmedo lo que se hace es que a través de un proceso en agua, como pueden ver acá, las cerezas son lavadas y terminamos, y a través del procesamiento en agua, se le quita la cereza a los granos de café. Entonces empezamos con una cereza acá y terminamos con
granos de café, como podemos ver acá al final. Ahora, dentro del proceso de quitarle la cereza al grano de café, hay diferentes procesos. Aquí vamos a hablar está el café lavado, que seguramente cuando ustedes compren una bolsa de café, está el proceso washed, lo que significa es que entonces a la cereza del café se le quita por completo la capa de miel que rodea a los granos de café. Esa capa de miel se llama mucílago o mucilage en inglés. Entonces, el procesamiento más común en los pequeños productores es que a través del agua se le quita por completo esa miel. Y el café washed, bueno, sale el grano de café sin la miel, ¿verdad? O sea, es un café sin miel y luego se tuesta y da un sabor muy agradable y ese es el proceso de café lavado. Luego está el proceso de café honey. El honey significa que es un semi-lavado. Se le deja algo de mucílago al grano de café y se seca con un poco de ese mucílago y el sabor que da luego de procesarlo y de tostarlo es un sabor bien distinto, es un sabor bien diferente. Este es un poco mejor pagado a veces en el mercado, pero el reto es que requiere un ojo crítico para estar viendo la fermentación, estar viendo que el grano no se sobrefermente, no se underferment. Entonces, requiere ya, digamos, una expertise, una experiencia del productor diferente para el proceso honey. Quien ha comprado una bolsa de café especial también puede que haya visto ya ese término del café honey. Hay mucha gente que piensa a veces que es un café saborizado, al que se le ha dado sabor a miel o que se le ha hecho algún proceso externo, y no, es simplemente dejar el mucílago en el grano de café y que eso al final del proceso da un sabor distinto. Y el tercero es el proceso natural. El proceso natural es que la cereza se seca completa. No se le hace este lavado para sacar el grano, sino que se deja secar completamente y luego, ya cuando está seco, bueno, ahí se le quita la cereza y quedan los granos. Este es un proceso todavía un poco más complicado, nuevamente porque hay que prestarle atención a la fermentación y es muy fácil arruinar un lote de muy buen café con un sobrefermento o un fermento bajo, etcétera. Entonces, hay mucho tostador, hay mucho comprador de café que cuando hace una relación con productoras, como productoras que vamos a conocer, le dice, mire, veo que su café solo lo produce lavado y a mí me gustaría que usted empezara a experimentar con métodos honey o natural. Hay mucho riesgo de parte de la productora asumiendo esos experimentos, porque si a mí el café me sale mal, es un lote grande de café, es dinero que yo voy a perder y nadie me va a comprar ese café, ¿verdad? Entonces, si pensamos en retos como el cambio climático, como los problemas de la migración, como los experimentos en diferentes procesos, todo ese riesgo se asume de este lado, del lado del productor. No hay seguros, no hay un insurance policy que cubra climate change, que cubra que yo me arriesgué con mi café y las cosas no salieron bien. Entonces, absolutamente todo el riesgo desde un punto de vista financiero, que yo sé que tenemos varios financieros aquí en el curso, pensemos en el punto de vista financiero, cuánto cuesta asumir todo ese riesgo y no hay compensación, no hay una compensación por ese riesgo y debería haberla, ¿no? Entonces, bueno, hablamos un poquito de los procesos acá. El proceso seco es también bastante intensivo. Como pueden ver acá, hay gente que está moviendo el café a la hora de secar el café, ya sea en el proceso, en el beneficiado húmedo, bueno, hay que poner a secar el café, en el beneficiado seco también, ¿verdad? Se pone al sol las cerezas para secarlas, entonces hay que estarlas moviendo constantemente para que el secado sea parejo. Hay también que estar cubriendo el café. Ahora con el cambio climático no sabemos cuándo va a llover. Y si en un patio de secado de café hay un lote de café secándose
y llueve, el café se puede arruinar. Puede arruinarse completamente la calidad y ya no haber quien nos compre ese café, ¿verdad? Entonces, hay riesgos por ese lado también y es muy labor intensive, hay mucha inversión en mano de obra, estar pagando quién va a mover el café, quién va a estar viendo que no llueva y que estamos cubriendo ese café. Entonces, en cada paso, pensemos cuántos salarios se pagan con ese 1.50 de dólar la libra de café, ¿verdad? Es bien interesante. Bueno, entonces ya tenemos los granitos de café, el granito de café que han salido, que han estado secos. Todavía seguimos con otra parte del beneficiado. Luego, después de eso, todavía hay un paso más donde se le quita una capa más a los granos de café que se llama pergamino, que es acá, que si pueden ver acá en el 4 en milling, el primer granito está como que saliendo de una capa gris. Yo espero también que todo esto lo vamos a poder ver en persona en una visita a una finca de café y a un beneficio. Usualmente las visitas las hacemos antes del curso, no las hacemos después. Pero bueno, esperamos que después del curso podamos hacer esta visita. Se le quita la capa de pergamino y ahí quedan, bueno, aquí cuando habla de green coffee, la palabra en español es el grano de café oro, porque en español si hablamos de café verde, estamos hablando a veces de un café que se ha cortado todavía verde y no maduro, not ripe. Entonces, la traducción a español es el grano de café oro. Entonces, ya cuando llegamos acá, se le ha quitado el pergamino, que se hace usualmente con máquinas, se le quita esa capita del café pergamino. Vamos a pasar ya a una parte donde todavía hay otro sorting, hay otro descarte de café. Aún cuando llegamos a esta parte, se encuentran defectos, se encuentran café que no va del grado correcto. Hay muchas especificaciones para el café especial, desde que los granos sean del mismo tamaño, de que no lleven ningún defecto visual, aunque eso no afecte el sabor. Hay muchas especificaciones para las que otro grupo de personas son entrenadas. Usualmente son mujeres las que trabajan en esta parte del proceso del café. Hay una línea, hay una banda sin fin donde empleadas de las fincas o de los beneficios están sacando defectos y están entrenadas para justo para eso, ¿verdad? Son como control de calidad. Entonces, nuevamente, esto es otro salario que se paga dentro del el precio del café. Ahora, cada granito de café que se le saca es peso que se está perdiendo, ¿verdad? Entonces, si empezamos con una libra de café acá, yo empiezo con una libra de mi café cereza y digo, listo, tengo mi libra de café cereza que me la van a pagar a 1.50 la libra. No, la verdad es que después del dry processing, a quitarle la cereza, a quitarle el pergamino y a quitar defectos, no voy a terminar con una libra de café. Probablemente termine con media libra. Entonces, no es el pago por la libra completa. Entonces, bueno, llegamos aquí al granito de café verde. Usualmente acá en este punto 4 que podemos ver al granito de café oro, en español el término es café oro, aquí es cuando se exporta de los países de origen. Se pone en una bolsa especial en la que el productor también tiene que invertir, que nuevamente es pagada por el productor, asumido el costo, y se pone en un camión y se exporta. Se hace una catación previa. Este café verde, café oro, perdón, este café oro usualmente se saca una muestra y se tuesta una muestra y se hace una evaluación de nota de catación. Si han leído un poquito sobre eso, saben que la nota de catación va del 0 al 100 y los cafés especiales se consideran, bueno, los que están arriba de 80 y algo, 84, 85. Entonces se cata una muestra como confirmación para mí, que antes de subirlo al barco yo sé qué nota dio ese café, y luego cuando se recibe allá al otro lado, también el cliente tuesta una muestra y pues por teléfono o por video hay una discusión de qué te pareció el café, a mí me pareció esta puntuación, etcétera, etcétera.
Entonces, llegamos hasta acá, hasta el café verde, y como les decía, toda la mano de obra, todos los procesos, todo el riesgo financiero, hasta este punto se asume del lado del país productor y está compensado por ese 1.50, $1 a veces, hoy con la crisis del precio del café, 90 centavos la libra, es la compensación por todo este trabajo que se ha hecho hasta este punto. Entonces, bueno, vamos a pasarnos después al roasting, pero quisiera parar acá para ver si hay alguna pregunta, hay algún comentario. Hay bastante de dónde hablar, ¿verdad? En esto, pero la idea es que tengan una idea de todo el trabajo que va detrás del café. Así que voy a parar. I know, Sarah, that this is all been in Spanish. I'm so sorry, but it's just easier, and I figure that since we are going to be talking to farmers in Spanish about this, I will do it in Spanish, but we'll talk to people and see if it's worth doing a version just in English. Pero any questions? Sarah, if you'd like me to return to any specific part in English, I can do that. O alguna pregunta que tengan. I'm going to stop here. Yeah, no, I think it's great. I've been able to follow. I had just a question about the processing, like the dry versus wet. I'm not sure if you mentioned this, but the farmers we're going to be working with, like, do they usually do one or the other? And is one considered like higher quality coffee than the other one? That's a great question, and that's something that will vary. That's a very valid question that we can ask each of the farmers. Some of them might do more of the dry processing, some of them will do more of the wet. And it depends who you ask. Some people would say that most definitely dry processing can be better than wet. There's also an environmental advocacy for not using wet processing, because when you use wet processing, you waste a lot of water. And also those waters have coffee honeys, and they cannot be returned. They may pollute the rivers, and they may pollute the soil. So you need to treat those waters before you pull them back into the river. If you just release them as they are, as natural as coffee is, it can be polluting to communities and to rivers. So farmers more often than not don't have the financial means to treat these waters before they return them. So they have to be very committed to spend that money in treating those waters before they can return them. So that's a difference, and that's a question that we can ask each of the farmers in dry processing, in wet processing. Dry processing is usually done in patios, but sometimes there's also African beds. African beds, these are wood tables that are that you would dry lots of coffee separately. And again, we will see this when we visit farmers. So some farmers would say that the taste of a coffee that is dried in a patio of cement would taste different than coffees that is dried in an African bed. Also, when we visit coffee farms, sometimes people will like spray bug spray or spray like repellente all over them, or coffee is super sensitive. So if a coffee cherry gets bug spray on it, and then when you fast forward the process and you see this coffee bean right here, you might taste repellente. You might taste it. Also, people who work in coffee, like sorting, or they ask, don't wear perfume, don't wear anything that smells a lot. Coffee is super sensitive. So every person that works in coffee has to be trained of like, I've visited farms where even the soap to wash your hands is fragrance free. It will not smell like anything, because when you're touching coffee and stuff, months later, the batch that the client will taste could smell like soap and like be like, what, there's soap in your coffee. No, there's not. It's just that coffee is super sensitive. So I don't know if that answered your question, Sarah, but it's a conversation to continue. But yes, that's a great question to ask each farmer. So yeah. Any other questions, guys? Giselle, yo tengo una pregunta. Sí, pero dime. Con el proceso, con el picking, como estábamos hablando del selective, bueno, pero el strip se hace nada más como una sola ola para recogerlo, solo uno, y no importa si va como
la semilla, la cereza roja y va también verde, o cómo hacen para como seleccionar cuál está bien y cuál no. Sí, esta es una excelente pregunta. Sí, el selective picking, por eso decíamos que había como diferentes olas, ¿verdad? Ahora con el cambio climático, con los comportamientos, no hemos hablado aún de la roya, que es una enfermedad que afectó un montón al café en El Salvador y ha afectado a otros países también. A la roya le ha afectado el cambio climático, porque la roya se reproduce mucho en los climas un poco más cálidos. Y en el caso nuestro, con el cambio climático, cada vez hay que producir el café a más altura, porque en la altura en la que vivo yo, antes me ponía suéter y ahora hace un calor como que estuviera a la par de la playa, ¿verdad? Entonces, todo eso afecta el rate en el que la velocidad a la que los granitos de café van madurando, se van volviendo rojos. Antes resultaba que todos se ponían rojitos a la misma velocidad y ahí podías hacer un strip picking, es decir, listo, está todo, está aquí en mi canasto, me voy, me lo pesan, me lo pagan. Ahora, si yo hago eso y llego donde quien me va a pagar, me va a decir, Giselle, pero la mitad del café que me estás queriendo traer aquí está verde, ¿verdad? Porque ya no se madura a la misma velocidad. Entonces, ahí es donde entra el selective picking de estar, bueno, este granito sí, este granito no, este granito. Yo lo he intentado hacer en una finca de café, Peter lo ha intentado hacer y varios estudiantes, y es súper difícil. Uno es súper lento, porque entre lo que estoy pensando y este rojo, ¿cómo sabes el rojo específico que hay que cortar? Se me vinieron granos verdes. Ese grano verde que yo ya no le di chance de que madurara, a veces es dinero perdido para el productor que pudo haber madurado ese granito. Entonces, sí, en el caso del strip picking, se hace mucho en fincas donde no hay tanto enfoque en la calidad, perdón. El strip picking lo hace también mucha gente que no ha sido entrenada a hacer selective picking. Hay mucha inversión, muchas productoras le van a decir, yo entreno a mi gente para que haga selective picking, yo entreno a mi gente para que me trate bien mi platita de café, y el próximo año no regresa, como es una vez al año, ¿verdad? También en la mano de obra en las fincas varía, porque durante el año, y hay una cosecha de café al año en El Salvador, durante el año yo empleo a la gente que me le da mantenimiento, la poda, pero en la cosecha hay mucha gente que trabaja en mi finca, pero yo no puedo darle trabajo todo el año porque solo tengo una cosecha al año. Entonces, entreno a mis pickers para selective picking, yo los entreno, les pago bien, trato de, claro, les pago bien dentro del dinero que hay en café. El próximo año mis pickers, mis cortadores ya no están, emigraron a la ciudad. El padre de familia se fue a los Estados Unidos y los hijos ya no quieren cortar café porque es muy difícil y la paga es muy baja. Entonces, hay un montón de retos en esta parte del picking y es súper importante para la calidad, porque si yo no corto el café en el momento correcto, no importa el dry processing, el honey, el parchment, cómo lo procese, si yo no lo corto en el momento exacto. Entonces, sí, eso es bien importante. Gracias, Giselle. Tengo otra pregunta. Uh-huh. Con el dry processing, que, o sea, si lo hacen acá en El Salvador, ¿cuánto tiempo promedio dura todo eso? Sí, esa es una pregunta también de cuánto dura. Fíjate que depende, va a depender de cómo esté el clima. Hay hasta máquinas que miden la humedad en los granos de café. Por eso es que muchas fincas de café tienen que emplear ingenieros agrónomos. Hay mucho ingeniero agrónomo que le encantaría trabajar en café, but there's no money. Vea, no hay suficiente dinero en el café para estarle pagando a ingenieros agrónomos que vivan en la finca. Olvídate, yo conozco por lo menos, bueno, sí, varias gente a la que le encantaría, y hay un proceso de estar midiendo la humedad, diría yo por lo menos unas 2 semanas que el café se está secando en los patios, que lo están moviendo, depende del calor, depende si llueve, depende de la humedad. Ahora ya no se puede confiar tanto en las lluvias, un par de semanas diría yo, fíjate. Entonces sí, lleva bastante tiempo. Y ya vamos a hablar del roasting, que es como meter a hornear un pan o sin quitarle el mérito a los tostadores, ¿verdad? Que hacen magia con el café, pero pensemos en todo el tiempo que se ha gastado hasta llegar al granito de café oro, y cuánto tiempo se gasta en la tostaduría, ¿verdad? Vamos a hablarlo bastante rápido, la verdad. Entonces, sí.
Diría yo más o menos dos semanas, una semana, 2 semanas, dependiendo del clima. Ok, gracias, Giselle. ¿Alguna otra pregunta? Again, to the people that are watching the recording, if you guys have any questions, please feel free to reach out. We'll send some resources as well for you to continue to read. Every step of the coffee, if you Google it or if you do a quick search about growing, about coffee Arabica, and why do people focus so much on coffee Arabica, or about picking, why is selective picking important, or about processing. Like if you Google any separate step, you will find a lot of information and things that might contradict what I'm saying. That doesn't mean that I'm right. Again, I'm not a coffee expert or an agronomy engineer, but I visited a number of coffee farms in different countries across the years, so it's part of the things that I've learned. So, si no hay más preguntas, nos vamos a pasar entonces al lado de roasting. De nuevo, tenemos aquí el granito de café oro que ahora vamos a tostar. El café oro está listo. Usualmente empezamos con 1 libra, y esto varía por país, el rendimiento por país diferente. Pero si yo empiezo con 1 libra de café cereza, acá en Cherry and Growing, no sé, terminaría quizás con 0.75 de café de libra, 0.70. De nuevo, depende del rendimiento por finca, qué tan buenos fueron mis pickers, qué tan bien cuidé mi café de la plaga durante el año, y ahora está listo para tostarse, ¿verdad? Otra cosa importante que decir de las productoras con las que van a trabajar es que cada productora vende café en diferentes etapas. Hay productoras, por ejemplo, que se quedan hasta el picking, que llegan hasta el punto 2. Tienen su café rojito y listo, y se lo venden a alguien, porque procesarlo ya es otra inversión. Yo no tengo dinero para esa inversión, entonces se lo doy a un beneficiador y le digo, cómprenme mi café, es súper buena calidad. So I would sell it in step 2, right? El precio que me pagan después del paso 2 es bien diferente al precio que me van a pagar después del paso 4. El precio de 1.50 la libra o de 99 centavos la libra es después del paso 4. Si yo vendo mi café después del paso 2, obviamente, porque hay que gastarle más, el precio va a ser mucho más bajo. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuál Sí, es claro, el profit margin entre o sea, hay mucha diferencia obviamente hay diferencia en el precio, pero ¿cuál es la diferencia en el profit margin entre vender en, say, la etapa 2 o la etapa 4? Depende mucho de qué tan eficiente es el productor, ¿verdad? Porque ahí entra mucho la eficiencia, porque un beneficiador grande, por ejemplo, alguien que ha hecho mucha inversión en processing, le puede decir, mire, usted puede procesar si usted quiere, pero se le va a hacer tan caro que el profit margin va a ser chiquito. Usted le tendría mucho mejor venderme en paso 2, yo soy súper eficiente, tengo mis camas, tengo a mi gente entrenada, tengo mis máquinas, tengo todo, y mi profit margin va a ser mucho mejor. El margin usualmente es mucho mejor en el paso 4. Sí, usualmente es mucho mejor. Gracias. Después de paso 4. Y ahí es donde quisiéramos, cuando conversemos con las productoras, ahí es donde quisiéramos que estuvieran todos, por lo menos. Idealmente en paso 5, que cada quien tostara su propio café. Claro, donde esté el mejor margin es el paso 5, vender mi café tostado. O un paso más, tener mi propia coffee shop, y que usted venga y yo le pueda vender mi tacita de café a $2.50 mi tacita de café. And I can tell you the whole story. Claro, pues estamos hablando de una inversión súper grande, ¿no? Pero idealmente quisiéramos por lo menos que estuvieran en paso 4 los productores. Pero ahí la pregunta es, bueno, sí, usted quiere que yo esté en fase 4, pero apenas tengo para invertir en mis pickers y en mantener mi finca y mis arbolitos de café. ¿Cómo hago para invertir en mi beneficio húmedo? Que productores a veces sí lo tienen, pero ¿cómo hago para invertir en la máquina que hace el sorting o que me quita el pergamino? O no voy a ser tan eficiente como pequeño productor que beneficiadores grandes que les procesan a múltiples fincas o que tienen fincas grandes y por eso han hecho la inversión en su propia maquinaria. Pero sí, entre más adelante estemos, el profit margin es mucho mejor, pero depende también de la eficiencia que cada productor es capaz de capturar. Entonces pasamos al roasting. Tenemos aquí el green coffee drum
drum roasting, hot air roasting. Dentro del tostado hay diferentes formas de tostar. Acá podemos ver el unroasted, el café que no ha sido tostado, el café verde. Acá podemos ver también cuánto dura el café, ¿verdad? El café sin tostar puede ser almacenado hasta 2 años. Y a medida, pues, si ya el café está tostado, pues ya sabemos que no puede almacenarse tanto tiempo, a menos que sea un café no tan especial, con un montón de químicos y preservantes como los que nos venden en el supermercado. Pero bueno, eso es otra cosa. Estamos acá en el drum roasting, hot air roasting. Lo que hace, aquí se le aplica calor y el café se va a convertir, es bastante parecido a un popcorn. Hay mucha gente que, popcorn popping, hay gente que hace su propio tostado en casa y usa máquinas de hacer popcorn para tostar el café. Claro, no va a saber igual que un tostador fino y muy especial, pero hay gente que compra café oro y lo tuesta en su casa y es súper chévere. Hablando de los niveles de tostados, hay gente a la que le gusta mucho el café tostado oscuro y dice como a mí me gusta el café oscuro, el café fuerte. Es muy curioso que el café que está tostado, y aquí imagínense que es como estar quemando, como dejarlo entre medio o estar quemando el café. A medida que el tostado sea más oscuro, es más difícil detectar la calidad del café. Un café tostado muy dark puede ser un café de bien bajita calidad, al que yo ya le quemé todos los sabores, todas las notas de diferenciación, porque imagínense un popcorn que se quemó, o sea, es como hornear un pan hasta el tope, ¿verdad? También en cafeína, el café tostado más oscuro no es el café que tiene más cafeína. Usualmente la cafeína también se quema en ese proceso de tostado y a veces un café de un tostado medio puede tener más cafeína que el café tostado medio, que el café tostado oscuro. Hay gente a la que dice que el café hace que le duele el estómago, me arde, me duele, me cae muy pesado. Eso puede tener que ver con la calidad del café que estamos tomando. De nuevo, si es un café muy quemado, nos va a dañar el estómago, ¿verdad? Es un café bastante quemado. Si es un café también de muy baja calidad, también nos puede dañar el estómago. Un café de alta calidad con un tueste medio oscuro, como podemos ver acá, debería sentirse muy suave, debería poder tomarse sin azúcar, porque los azúcares naturales del café van a salir y debería sentirse hasta un poquito, bueno, hay light roast también, un tostado suave que se siente hasta como un té. Hay gente que dice, esto no me sabe a café, me sabe como a té, I don't like it, I like the strong coffee that will burn my, like my throat. Es porque estamos acostumbrados, sobre todo en los países de origen, a tomar mucho café de bajita calidad que se quedó acá, que está súper tostado hasta quemarse, para no sentir que estamos tomando un café de bajita calidad. Eso es, luego, bueno, está el empacado, están el proceso de los coffee shops, por supuesto, hay una ola bien interesante de los baristas también, ahora con la pandemia, de estar apoyando a los baristas, que con todos los coffee shops cerrados es como otra ola de retos de la compensación. También el molido del café tiene que ver con el sabor, esto lo podemos ver también con detalle. Hay diferentes tipos de molido para diferentes métodos, si se va a tomar con una prensa francesa o en una olla o en un drip pot o en diferentes métodos. Yo estoy bien emocionada porque espero que al menos con los estudiantes de la ESEN vamos a hacer un evento presencial este año para tomar café en una coffee shop de acá de El Salvador. Vamos a hacerlo por Zoom con los estudiantes de Emory, va a ser bien socialmente distante, pero sí, estoy bien emocionada porque espero que lo podamos hacer y espero pues que a finales de año tal vez también el equipo de Emory se pueda reunir en alguna coffee shop al aire libre y hacer un experimento con diferentes molidos de café, diferentes tostados, ver qué sabe diferente. El paladar de alguien que sabe diferenciar tiene que estar muy, muy entrenado. El mío no lo está. Yo todavía, excepto el tostado del café súper oscuro al mediano, no sé diferenciar, digamos, entre un café pacamara y un borbón, pero a medida uno va tomando más café, se va como desarrollando el paladar. Así que yo sé que me alargué un montón, pero si tienen alguna otra pregunta, lo podemos ver. Si no, también podemos parar la grabación.
Sara, y de nuevo, por favor, a los estudiantes que están viendo el video, es súper importante, si algo no quedó claro, que me manden un mensaje a mí para hacérmelo saber, o que vean nuevamente el video, o que a través de Google encuentren algo que me contradiga. Qué bueno, porque quiere decir que estamos investigando diferentes perspectivas sobre el café. Tal vez podemos parar la grabación, Sara, y nos quedamos si alguien tiene preguntas. Así que, thanks everyone, and please, to people that the Spanish didn't make a lot of sense, take it as a sign that you need to practice your Spanish to speak with farmers. So that's a sign, because my Spanish is, I try to enunciate as much as I can and to speak slowly. So if my Spanish didn't make a lot of sense, it's time to practice more Spanish, and also let me know if it's worth doing a review in English, because this is really important. So please let me know. So we can stop the recording here, and thanks everyone for joining.